Dios les bendiga, estimados hermanos en Cristo y amigos. En esta tarde, una vez más, les saludo con la paz y la bendición del Todopoderoso. En esta hora quiero dar gracias al Señor por este nuevo día, por poder estar conectados, por estar juntos. Y pido disculpas por comenzar esta hora, ya que estaba participando de una reunión de pastores muy importante para las iglesias de la ciudad de Paraná en esta hora tan difíciles que estamos viviendo. Y gracias al Señor, con la apertura que se está dando de poder abrir los templos, pero estamos viendo las dificultades que también vamos a tener con estas situaciones. Como consejo de pastores, hemos enviado una carta al intendente, también al gobernador, para que nos permitan tener nuestras reuniones. Gracias a Dios, el gobierno nacional dio una pequeña apertura, pero lo que estamos solicitando los pastores de la ciudad de Paraná es que podamos tener nuestras reuniones. Y quiero que estén orando por esto, les pido sus oraciones, porque el intendente tiene que pedir el permiso, la autorización al gobierno nacional para que podamos tener las reuniones. Si Dios lo permite, estaremos congregándonos nuevamente, pero con muchos requisitos, y eso es lo que estábamos tratando. Así que les pido sus oraciones para que desde el gobierno nacional nos puedan conceder la petición que hemos hecho de poder congregarnos. No solamente abrir los templos para que las personas vayan a orar, sino para poder tener nuestras reuniones. Si bien las reuniones que vamos a tener por todo el protocolo que nos han dado a conocer, si se nos da el permiso y la autorización, tenemos que cumplir con todos los requisitos y protocolos que nos van a imponer como iglesia, y son cosas que tal vez se nos va a hacer un poco difícil, pero debemos respetarla y debemos tomarla para poder congregarnos. Así que en esta tarde les saludo y pido disculpas nuevamente por comenzar a esta hora. Y quiero que oremos al Señor. Quiero orar en esta tarde, dándole la bienvenida, dando gracias al Señor. Y quiero que oremos al eterno Dios, al soberano, al poderoso, al gran yo soy, al único Dios verdadero, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Oramos. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano, perfecto, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, glorificamos tu nombre. Damos gracias por este día, por tu fidelidad, tu misericordia, por permitirnos, Señor, estar en este día reunidos y a través, Señor, de las redes sociales poder compartir un momento de tu palabra, la meditación de tu palabra que trae vida, que nos da aliento, nos da fortaleza. Ruego a ti, amado Padre Celestial, en el nombre bendito de Jesucristo, que la gracia, la virtud y el poder del Espíritu Santo esté manifestándose sobre cada uno de los que en esta tarde, Señor, están conectados. Y más de aquellos que también, Señor, se irán conectando, de los que verán este video. En el nombre de Jesús les bendigo, bendigo las familias y bendigo a cada uno de los que en esta tarde están participando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero compartir con ustedes una palabra y quiero que podamos mirar unos versículos allí en el Viejo Testamento. Y en este versículo que quiero compartir son unos versículos conocidos, una palabra conocida sobre el profeta Jeremías, el cual él nos da una visión de lo que somos nosotros, de lo que el pueblo de Israel era para el Señor, y en este tiempo lo que nosotros somos para el Señor y lo que el Señor es para nosotros.
y es una palabra bien conocida. Se encuentra allí en el profeta Jeremías capítulo 18 y versículo 1 en adelante, y dice allí como título la señal del alfarero y el barro. Una palabra muy conocida que se ha predicado mucho y que creo que en esta tarde tiene también para nosotros una importancia relevante, porque es el Señor el que trabaja en nosotros y somos nosotros los que debemos dejarnos moldear por el Señor. A veces nos cuesta dejarnos moldear, a veces nos cuesta que el Señor trabaje en nosotros, porque nos duele dejar cosas, porque nos duele cuando el Señor nos está moldeando, está trabajando en nosotros. Y así como el alfarero que trabaja con la arcilla tiene que sacar las impurezas, amasar la arcilla, luego hacer una vasija y luego de eso ponerla en el horno para que el fuego pueda cocer ese barro y salga de allí una pieza para poder ser utilizada en beneficio de los que la tengan o la compren. Por eso a veces nos cuesta a nosotros cuando el Señor trabaja, porque hay cosas que el Señor tiene que trabajar en nosotros, impurezas que tiene que quitar y moldearnos conforme a lo que Él tiene establecido para nosotros. Entonces dice aquí la palabra del Señor, Jeremías capítulo 18, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra, y aquí vemos lo siguiente. Dios hablando con su siervo, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías era un profeta al cual muchas veces tuvo que pasar por dificultades terribles. Se lo conoce cuando estudiamos en los seminarios bíblicos, se le conoce como este libro, o al profeta como el profeta llorón. Jeremías, el profeta llorón. ¿Por qué? Porque él vivía lamentándose, él veía el castigo, veía la condenación que se avecinaba sobre el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel que endurecía su corazón y no quería oír la palabra de Dios. Y Jeremías como profeta, él veía lo que no veía el pueblo, porque esto es algo que tienen los profetas de Dios, los verdaderos profetas de Dios. Tienen visiones de Dios, tienen revelación de Dios, y Dios les muestra lo que va a hacer. Por eso hay palabras en el Antiguo Testamento en la cual Dios habla y dice que Dios no hará nada sin que antes se lo revele a sus siervos, los profetas. Antes de que Dios haga algo, Dios va a revelar a sus profetas, a los que le buscan en lo secreto, a los que le buscan en la palabra, en la intimidad. Dios les va a revelar a sus hijos, a sus siervos, a los profetas, para que el profeta pueda dar a conocer al pueblo lo que Dios hará. Vemos en el Antiguo Testamento que se encontraba el profeta y el sacerdote, y eran hombres que tenían la unción de Dios para revelar y traer revelación de Dios al pueblo. El sacerdote se encargaba de acercar al pueblo al Señor. El sacerdote cumplía la tarea de llevar al pueblo a la presencia de Dios. Era el nexo, era el medio que el pueblo tenía para poder llegar a Dios. Y el profeta, todo lo contrario, el profeta traía la palabra de Dios, traía el corazón, el pensamiento de Dios,
lo que Dios, las decisiones que Dios tomaba para el pueblo, las revelaba a los profetas y los profetas se encargaban de volcarlas al pueblo. Si bien estos hombres eran siervos del Señor, pero el hombre o el siervo que más padecía siempre fueron los profetas, mayormente los profetas verdaderos de Dios, porque el hombre, el corazón del hombre, no quiere oír palabra de Dios. Entonces el pueblo muchas veces se rebelaba contra Dios y se volvía en contra de los profetas. Por eso cuando Jesús, el profeta que llegó a la tierra de Jerusalén, que vino a recorrer Galilea, en un momento cuando se acerca a Jerusalén y llora sobre Jerusalén y dice, ay de ti Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste. Y cuando él va entrando en Jerusalén, él dice, Jerusalén, que apedreas y que matas a todos los profetas que te fueron enviados, porque muchos profetas fueron asesinados, fueron muertos por causa de traer palabra de Dios, porque el pueblo, los que tenían el corazón endurecido y no querían oír al Señor, se volvían contra los profetas. Y estos profetas muchas veces fueron martirizados. Podemos leer en la historia de Israel y podemos leer en la historia secular la suerte que tuvieron estos hombres por traer palabra de Dios, por ser profetas de Dios. Fueron perseguidos, otros fueron asesinados, otros fueron aserrados, otros fueron martirizados, otros fueron apedreados. Pero vemos que el Señor siempre estuvo hablando. Y aquí cuando Dios habla a este varón, a Jeremías, le habla y le dice, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías. Jeremías escribe estas palabras proféticas para que nosotros podamos entender lo que Dios hablaba al pueblo de Israel en aquellos tiempos. Si bien Jeremías tenía su amanuente, aquel que escribía las palabras que volcaba Jeremías. Baruch era el que escribía las palabras que Jeremías le dictaba. Y aquí dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Yo no sé lo que estaba haciendo Jeremías en este momento. No sé si estaba sentado, si estaba acostado, no lo sé. Pero la palabra del Señor viene a él, el Espíritu de Dios le transmite esta palabra a este profeta y le dice, levántate y vete a casa del alfarero. Lo que Dios hace con este profeta es primeramente darle una orden de que se levante y luego lo envía a un lugar donde Dios, en ese lugar, Dios le iba a hablar. Dios le iba a hacer oír las palabras. No era donde estaba Jeremías, no sé si estaba en su casa, dónde estaba, pero el Señor le ordena que se levante. Que primero tenía que levantarse y luego tenía que ponerse en acción. Tenía que ir a la casa del alfarero. No sé si la casa del alfarero quedaba cerca, quedaba lejos, si era el vecino, si tenía que ir de una punta de la ciudad a la otra, no lo sé. Lo único que sé es que Dios le habla a este varón y le da una orden, levántate, una orden apremiante, levántate. Y vete a la casa del alfarero y allí, en ese lugar, allí te haré oír mis palabras. No es donde nosotros queremos, no es donde nosotros determinamos, no es donde nosotros se nos antoja o nos parece. Hay personas que muchas veces han dicho, bueno, yo no voy a la iglesia, pero si Dios me quiere hablar, me va a hablar aquí en mi casa. No, Dios te va a hablar donde Él determina, donde Él declara, donde Él establece, porque Él es el soberano, Él es el eterno Dios, el perfecto Dios.
y nosotros somos sus siervos. No es donde nosotros decidimos. Nadie puede decidir por Dios. Nadie puede hablar por Dios. Hablamos lo que Dios dispone o pone en nuestro corazón, no lo que nosotros queremos. Entonces, cuando Dios le ordena a Jeremías, le dice, levántate y vete a la casa del alfarero. En ese lugar, allí donde yo establecí, donde yo he determinado, ahí te voy a hacer oír mis palabras, no en tu casa. Hay personas que dicen, bueno, yo no voy a la iglesia, pastor, pero yo en mi casa leo la Biblia, yo oro. No es lo mismo. Y en estos tiempos que no podemos congregarnos, que extrañamos congregarnos, necesitamos congregarnos. Sí, sé que Dios ha permitido esto. Dios ha permitido para que podamos tomar un tiempo, para que podamos meditar, para que podamos tal vez consagrarnos un poco más, buscar más de Él. Y tal vez Dios lo ha permitido, pero lo importante que Dios quiere de cada uno de nosotros es que nos congreguemos. Por eso dice las Escrituras que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En el buen tiempo, cuando tenemos todo a favor y todas las cosas nos va bien, es allí donde tenemos que aprovechar a congregarnos. Muchas veces, como pastor, he dado el consejo de que no hay que dejar de congregarse, de que hay que conocer las escrituras, de que hay que conocer la palabra, de que hay que tratar de meditarla y de tratar de retenerla, porque va a venir, muchas veces he dicho, va a venir el tiempo en que no nos van a permitir tener una Biblia, en que no nos van a permitir leer una Biblia, en que tal vez no nos van a permitir congregarnos, y es ahí, en ese momento, que la palabra tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces es necesario leer y es necesario hacer o memorizar la palabra, para que cuando llegue ese tiempo en que no nos permitan la libertad de culto, donde no nos permitan, nos persigan, donde no podamos leer las escrituras, tener conocimiento de la palabra. Entonces, muchas veces se advierte estas cosas antes de que sucedan, pero a veces el pueblo no quiere entender, no quiere oír, así como no quería oír la voz del profeta Jeremías. Jeremías hablaba al pueblo y le decía que de parte de Dios, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor. Y el pueblo le respondía con dureza al profeta Jeremías, no nos volveremos. Entonces, dejad de hacer lo malo, no dejaremos. El pueblo desafiaba a Dios. Y sabe que no podemos nosotros desafiar a Dios, porque Dios es más fuerte que nosotros. Dios es más fuerte que cualquier otra persona. Dios es más fuerte que todo poder que pueda haber en el mundo. Entonces, aquí le dice, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Es un lugar. Estaba meditando en este día y en el día de ayer sobre una palabra en la cual Dios determina un lugar. Es allí. Hay un lugar allí donde Dios determina, no donde nosotros determinamos, donde se nos parece o donde nosotros creemos. Hay un lugar allí donde Dios se va a manifestar, donde Dios tiene marcado un encuentro, donde Dios establece que Él va a soltar palabra, va a soltar revelación. Entonces, cuando Dios le habla a este profeta, lo primero que hace el profeta es obedecer, porque en la obediencia está la bendición. Y cuando hay un profeta, hay un siervo de Dios y Dios habla, el profeta va a obedecer. Y aquí descendí, dice, a casa del alfarero. Descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Qué hace Jeremías? Primero, oye la voz de Dios. Primero estaba atento.
El profeta de Dios estaba atento. Como hijo de Dios tenemos que estar atentos a las palabras de Dios, porque Dios habla en todo momento. En todo momento Dios siempre nos va a hablar, ya sea por una palabra, sea por una alabanza, sea por... A veces Dios va a usar personas que ni siquiera tienen conocimiento de Dios para hablarnos, para hacernos entender o para hacernos reflexionar. Entonces, Dios habla siempre. Así que el profeta estaba atento a las palabras de Dios. Y Dios le dice, levántate y vete a la casa del alfarero. Lo que hizo Jeremías fue hacer lo que se le ordenó. Y dice, y descendí a casa del alfarero. Es decir, oyó la voz de Dios y obedeció lo que Dios le mandó. Puso en práctica, se levantó, accionó lo que Dios le ordenó. Así que él se levanta y comienza a dirigir sus pasos hacia el lugar donde Dios le había señalado. Y dice, descendí. Y esta palabra me está hablando de algo maravilloso. Tal vez en aquel lugar donde estaba Jeremías era un lugar alto. Jerusalén era un lugar alto, un lugar de luz, un lugar alto donde estaba en un punto alto Jerusalén. Entonces, cuando nos hablan las escrituras sobre Jesús, dice que Jesús iba subiendo a Jerusalén, porque Jerusalén está en una parte alta. Ahora, yo no sé cuando Jeremías en qué lugar estaba, tal vez estaba en la parte alta. Y es bueno. Y aquí vemos dos contrastes con la palabra. Vemos dos cosas que un hombre de Dios, una mujer de Dios, un siervo, un hijo de Dios tiene que hacer. Estar en el lugar alto para oír la palabra de Dios. Dios siempre habla de lugares altos. Dios siempre habló y Dios determinó para los hombres que 3 veces al año tenían que subir a la presencia de Dios. Tenían que subir al monte, a la presencia de Dios. Cuando habla de monte nos está hablando de altura, nos está hablando de un nivel espiritual alto. Entonces, Dios determinaba que el hombre subiera 3 veces al año para encontrarse y recibir palabra de Dios. Entonces, esto lo vemos en las Escrituras. Entonces, yo entiendo que Jeremías estaba en un lugar alto para poder oír palabra de Dios. Entonces, el siervo de Dios, el hombre, la mujer de Dios, tiene que estar en un lugar alto para poder recibir la palabra de Dios, para poder oír la voz de Dios. Entonces, eso me habla de muchas cosas. Estar en un lugar alto para oír la voz de Dios. Pero luego dice, descendí. Entonces, podemos ver que aquí la casa del alfarero estaba en un lugar bajo. El de Jeremías estaba en la parte alta de la ciudad, el alfarero estaba allí abajo, y Jeremías se tuvo que levantar y tuvo que descender a ese lugar. Entonces, dice, descendí a casa del alfarero. Entonces, descender me está hablando de humillar, humillación, de humillarnos. Estar arriba para oír la voz de Dios, pero humillarnos para recibir la orden y la enseñanza y las palabras de Dios, para poder nosotros recibirla. No podemos recibir ninguna palabra de Dios cuando somos orgullosos, soberbios, altaneros. No podemos, porque Dios está lejos, habita lejos de esas personas. Dios está con el humilde, con el manso de corazón, humilde de espíritu. Pero Dios mira de lejos al soberbio, al orgulloso. Directamente Dios no se molesta con esas personas en hablarles. Entonces acá vemos, Jeremías estaba en un lugar alto y descendió. Y necesitamos descender para oír y para recibir enseñanza de Dios. Y descender me habla de humildad, de humillarnos. Y aquí dice que él trabajaba sobre la rueda. Cuando llega Jeremías a la casa del alfarero se encuentra con una persona
que está realizando un trabajo. El trabajo del alfarero es poder hacer vasijas de arcilla. Entonces, cuando estaba allí, Jeremías se encuentra con esta persona y esta persona estaba trabajando sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía, dice, se echó a perder en su mano. Entra, yo me lo imagino, entra Jeremías, ve en la rueda del alfarero al hombre, a este alfarero, que estaba trabajando. Y sobre la rueda estaba una vasija que la estaba haciendo, dice, y la vasija de barro que él hacía. Él hacía. Estaba haciendo, estaba trabajando. ¿Con qué? Con el barro, con arcilla. Se echó a perder en su mano. Muchas veces sucede esto. Yo cuando estaba en la escuela de artes visuales, recuerdo que cuando me tocaba hacer en el taller de cerámica, hacíamos vasijas, hacíamos un montón de objetos con arcilla. Yo recuerdo que en aquel entonces había llegado a Paraná, no conocía casi Paraná, pero yo vivía allí cerca de, allí en Anacleto, Medina, bien allá en lo último, allá abajo. Y yo iba hasta el río, y iba a esos lugares a buscar arcilla, y con esa arcilla la llevaba a la escuela y en eso trabajábamos. Pero a la arcilla había que amasarla, había que sacarle toda las impurezas, todas las piedritas, porque cuando hacíamos una vasija y después de que la pintábamos y la metíamos al horno, si tenía alguna piedra, y a veces esas piedritas eran piedritas de yeso, al calentarse en el horno explotaba y se rompía, se echaba a perder. Y muchas veces cuando estábamos en la rueda trabajando con el barro, con la arcilla, y muchas veces cuando apretábamos más fuerte de lo que debíamos apretar, a veces se nos rompía en lo que estábamos haciendo. Muchas veces tuve que hacer varios intentos para poder hacer una vasija. Y era difícil, hasta que uno le va agarrando la mano, que uno lo va moldeando, que uno va trabajando, y cuando va trabajando va apretando, va ejerciendo presión en un momento. Porque cuando se trabaja con el barro, se pone sobre la rueda en el medio, en el mismo centro de la rueda, y uno va con el pie, va dando vuelta a la piedra o la rueda, uno tiene que ejercer una presión fuerte para comenzar a trabajar. Pero una vez que se va trabajando y se va levantando esa vasija y se va haciendo una vasija más alta y se va poniendo delgada las paredes de barro, de arcilla, uno tiene que ejercer una presión más suave. Y a veces cuando uno apretaba un poquito de lo normal, y ahí se echaba a perder la pieza. Entonces, aquí estaba haciendo ese trabajo el alfarero, estaba trabajando con la vasija de barro y lo que él estaba haciendo se echó a perder en su mano. Pero ¿qué pasó? Volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Lo importante y lo más glorioso de esto es que el ejemplo que nos da el Señor aquí es que el alfarero no tiró el barro. El alfarero estaba haciendo una vasija, la vasija se rompe, pero tomó ese mismo barro, tomó esa misma arcilla y no la desechó, no la tiró, la volvió a amasar y la volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y eso es lo maravilloso de Dios con nuestras vidas. Dios jamás va a desechar el trabajo en nosotros. Si Dios está trabajando en nosotros, jamás Dios nos va a desechar. Sea ya lo último, bueno, que no querramos saber nada del Señor y le demos la espalda y nos rebelemos, pero Dios jamás va a desechar a aquel que llamó, a aquel al cual está trabajando, al cual está moldeando. Y aquí dice que la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces,
Jeremías llega a la casa, ve al alfarero trabajando, estaba haciendo una vasija y de pronto esa vasija se echa a perder. Ahora, el alfarero no se inmutó de eso. Tomó el barro y volvió a hacer otra vasija mejor todavía. En eso que estaba Jeremías viendo eso, Dios allí le habla. Porque Dios usa todos nuestros sentidos para enseñarnos, para hablarnos y para hacernos entender. Nosotros como hijos de Dios también somos o deberíamos ser hombres espirituales. Así como tenemos en nuestro cuerpo, tenemos los 5 sentidos con los cuales percibimos, tocamos, degustamos una comida, olemos los olores, son cosas que están en nosotros. También el ser espiritual que está dentro de nosotros o nuestro espíritu también posee las mismas cualidades y características que tenemos nuestro cuerpo externo. El espíritu también oye, el espíritu ve, el espíritu también puede percibir, puede tocar, puede oler. Entonces, cuando Jeremías estaba aquí, ahí en ese momento viene la palabra de Jehová y le hace una pregunta al profeta. ¿No podré yo hacer de ustedes o de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. ¿Acaso no podré yo hacer con ustedes como hace este alfarero? ¿Volver a hacer algo nuevo? ¿Volver a trabajar, a moldearlo? Y dice, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios en esta tarde nos está hablando y nos está diciendo, ¿acaso no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, como el ejemplo que hemos leído? ¿Acaso Dios no podrá moldearnos, no podrá trabajar en nosotros? ¿Acaso Dios se olvidará? ¿Sabe que el profeta Isaías habló en un momento algo sobre el barro y el alfarero? ¿Y sabe lo que dice Isaías? ¿Acaso dirá el barro al que lo hace, ¿por qué me haces así? ¿Qué haces conmigo? ¿Acaso el barro le puede hablar al alfarero y el barro puede decidir lo que quiere que el alfarero haga con él? No. Es el alfarero quien nos moldea, quien nos hace y quien trabaja en nosotros. Nosotros somos el barro y debemos dejar que Dios trabaje en nosotros. Dios quiere trabajar en nosotros. Y a veces a través de las aflicciones, a través de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, del trato de los demás con nosotros, Dios está trabajando. Ahora, nos falta sabiduría para entender estas cosas. Porque a veces Dios permite y a veces Dios pone personas a nuestro alrededor para que traten con nuestro carácter, para que traten con nosotros. Y nosotros, porque somos ciegos espirituales, porque no entendemos y no conocemos a Dios. Porque yo digo que el que se enoja con una persona, porque tal vez la persona, Dios permite que esa persona nos haga la guerra, que muchas veces nos haga la contra, por llamarlo así, que muchas veces pelee contra nosotros, que muchas veces venga contra nuestras vidas. A veces no entendemos que Dios es quien lo está permitiendo. ¿Y sabes para qué? Para moldear nuestro carácter
carácter. Y como somos ciegos espirituales, porque yo digo que somos ciegos espirituales, que somos ignorantes del poder y la gracia de Dios, que no conocemos a Dios. Porque la persona que realmente conoce a Dios se deja moldear por Dios. Y a veces Dios permite o pone personas a nuestro alrededor para que traten con nuestro carácter. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos enojamos con las personas, sin saber que es Dios quien puso a la persona para que nos moldee a nosotros. A mí me gusta la palabra del Señor cuando dice, hierro con hierro se aguza. Es una palabra que está en Proverbio. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Cuando uno golpea un hierro contra otro hierro, llega un momento de que esos hierros después se atraen. Y así a veces pasa con las personas. Hay personas que tienen un carácter bastante difícil. Y algunos que se creen que son los más fuertes y poderosos. Pero Dios se encarga de esas personas. Dios va a poner a otro con el mismo carácter tuyo o con un carácter más fuerte que el tuyo. ¿Para qué? Para trabajar con tu carácter, para moldearte, para hacerte ver que hay otro que es más fuerte que tú. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, allí podemos conocer la gracia de Dios. Entonces, cuando Dios trabaja con nosotros, nos está moldeando. Y muchas veces lo hace a través de la aflicción, a través de las luchas, a través de las guerras que se levantan con nosotros. Pero el mayor enemigo que tenemos nosotros somos nosotros mismos, porque no queremos. Yo veo que en todos los años que he estado ministrando al Señor, veo personas que se llaman cristianos, por decir así. Tienen 20, 30 años de creyente. Se jactan de ser hijos de Dios, pero no han cambiado. Muchas veces nos jactamos de ser hijos de Dios y no cambiamos. Tenemos el mismo carácter feo de antes de conocer a Cristo. Y seguimos con el carácter feo porque no dejamos trabajar a Dios. No dejamos que Él nos moldee. No dejamos que Él trabaje en nosotros. Por eso acá hay mucho por hablar. Porque cuando muchas veces decimos Señor, la palabra Señor significa que yo me someto a la voluntad y a lo que Dios quiere hacer conmigo, sin abrir mi boca, sin quejarme. Y si Dios tiene que tratar conmigo, yo debo enmudecer mis labios, así como Jesús me mostró su ejemplo. Y le pregunta Dios al profeta, ¿acaso no podré yo hacer de vosotros casa de Israel, como hizo este alfarero? He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros. Somos barros, somos polvo. Muchas veces nos creemos importantes, pero ¿sabes qué? Si tú te crees que eres una persona importante, yo te quiero decir que tú vas a morir y vas a volver al polvo, y polvo vas a volver a ser. Así somos todos. Somos polvo y al polvo volveremos. Así que no te jactes de ser esa persona importante, de que eres el todopoderoso, de que todo lo puedes. Dios es el que nos da la fuerza. Dios es el que nos prepara, nos moldea. Y hoy en esta tarde, en la oportunidad
de tu vida para dejar que el Señor moldee tu vida. Porque si tú pones tu vida en las manos del Señor, créeme que todo lo que Dios haga contigo será para bendición y para prosperarte. Pero si tú no quieres dejar que el Señor moldee tu vida, hay un final para tu vida. Hay un fin para todas las cosas. Y créeme que no será agradable. ¿Quieres en esta tarde dejarte moldear por el Señor? Tal vez esa enfermedad, esa aflicción, esa angustia, ese dolor que está en tu corazón y que no te deja dormir por las noches y que tienes esas aflicciones en tu corazón, tal vez son las que Dios permite, porque tal vez Dios te está llamando y te está hablando. Porque dicen las Escrituras, en su aflicción me buscarán. Porque cuando todo nos va bien, nos olvidamos de Dios. Mas cuando estamos en aflicción, allí nos acordamos. ¿Qué vas a hacer? El Señor te está llamando. Como barro en las manos del alfarero, así somos en las manos del Señor. Si nos dejamos moldear, Él hará de nosotros una vasija útil y valiosa. Quiero orar en esta noche. Quiero orar por tu vida, quiero orar por cada uno de los que están escuchando, recibiendo estas palabras. Quiero orar al Señor eterno, al soberano, al perfecto, al alfarero, al mayor alfarero, al más grande arquitecto del universo. Quiero orar a Él. Y si tú quieres, le puedes entregar tu corazón y tu vida y tu familia en las manos eternas del Creador. Quiero orar por ti que estás enfermo, que estás con una dolencia en tu cuerpo. Quiero orar por ti que estás afligido y angustiado. Quiero orar por ti que estás preocupado, sin saber qué hacer. Por ti que has perdido la esperanza. Por ti que te sientes desesperado. Quiero orar por ti. Te invito a que oremos. Y mientras oro, pon la mano en tu corazón y permítele al Señor trabajar en tu vida. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano, perfecto Dios, te alabamos, bendecimos tu nombre. Me uno con los que en esta tarde están, Señor, recibiendo esta palabra para orar delante de ti. Y oro en el nombre bendito, maravilloso y poderoso de Jesucristo de Nazaret. Nombre que sobre todo nombre y delante del cual se someten principados, potestades, todo lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. En el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. Padre, rompe las cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu, Señor, de las tinieblas, todo espíritu de enfermedad, reprendo y echo fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, reprendo todo espíritu de cautividad, todo espíritu de esclavitud, todo espíritu de vicio, todo espíritu de drogadicción, todo espíritu, Señor, de drogadicción en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Rompe las cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras. Reprendo todo espíritu de dolencia y de enfermedad en los cuerpos, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Reprendo todo espíritu de soberbia, de orgullo, de altivez, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de violencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora, Padre, por el poder de la palabra, yo declaro libertad. Oro en favor de Argentina. Oro en favor, Señor, de nuestro país, de nuestra provincia. Oro en favor, Padre bueno, Padre santo, a favor de Paraná y de la iglesia de Paraná. Y que lo que estamos pidiéndote y lo que estamos
peticionando, Señor, al gobernador y al intendente, que tú toques los corazones y que nos permitan volver a congregarnos. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y Dios te prospere, desde ahora y para siempre, en el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. Si Dios lo permite, el próximo domingo a partir de las 20 horas estaremos nuevamente a través de este medio. Que Dios te bendiga.